En una carta magistral donde Pablo expresa que todos están bajo condenación, y todos incluye a judíos como gentiles, porque Dios no hace acepción de personas, y que solo hay un medio de justificación y es a través de la fe. Después de exponer estos megatemas en la carta, Pablo comienza a dolerse por su pueblo, los que son judíos según la sangre. ¿Por qué se duele? Porque aunque eran el pueblo escogido para que venga el Mesías a través de ellos, porque aunque habían sido por siglos entrenados como sacerdotes para este momento particular de la historia, la mayoría de ellos rechazó a Jesucristo, endureciendo sus corazones llenos de soberbia. ¿Esto quiere decir que no cumplieron como pueblo de Dios su propósito? Por supuesto que no. Su propósito sí lo cumplieron. De hecho, el Mesías Jesucristo vino a través del pueblo elegido. Y a través de ese pueblo, con solamente 12 apóstoles y luego con 120, comenzó a predicarse el Evangelio. Pero siendo el pueblo elegido para que venga el Mesías, era de esperarse que cada persona del pueblo haya abrazado la fe en Jesucristo, lo que lamentablemente no pasó. ¿Y cómo no dolerse si entrenando en las inferiores de Boca toda su vida eligieron jugar en la primera de River? ¿Y cómo no dolerse si habiendo sido elegidos para tocar en la Sinfónica del Colón, decidieron tocar en una banda de cumbia villera? ¿Y cómo no dolerse si habiendo sido elegidos para gerenciar Google, se fueron a trabajar de repositores en una despensa de Bursaco? Bueno, después de estos ejemplos bizarros pero válidos, nos podemos hacer una idea del porqué del dolor de Pablo. Todo por lo cual debían verdaderamente sentirse orgullosos los judíos, la mayoría de ellos lo habían rechazado. Entonces dice, de ellos proviene la adopción, en quien Dios se identificó como Padre por primera vez. De ellos proviene la gloria, que fue revelada a Israel y por medio de Israel a los pueblos vecinos. De ellos proviene el pacto, dado por Abraham y ampliado en Moisés. De ellos proviene la ley, que se dio en el Sinaí. De ellos proviene el culto, el servicio a Dios en el tabernáculo y posteriormente en el templo. De ellos provienen las promesas, desde Génesis 3:15, pasando por Abraham y muchos otros más. De ellos provienen los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, con sus ejemplos de vida de fe. Y por último, de ellos proviene Jesucristo, siendo Jesucristo el cumplimiento de las promesas a los judíos y el fin de los privilegios a ellos como pueblo. ¿Cómo no dolerse si fueron los grandes del pasado? Entonces plantea Pablo, ¿falló Dios en elegir a Israel porque finalmente se terminaron perdiendo muchos judíos? No, porque Dios no estaba eligiendo personas para salvación, sino que estaba eligiendo personas para un servicio. Y que te elijan para un servicio no garantiza que tengas comprada la salvación. Y que no te elijan para un servicio no significa que te quedes fuera de la salvación. De hecho, no todos los que descienden de Israel son israelitas. De hecho, en la carne son todos israelitas, pero los verdaderos son los que creen. Y siguiendo el ejemplo, ni por ser descendientes de Abraham son hijos, sino que la elección fue hecha en Isaac. Aunque de hecho, en la carne todos sus hijos son descendientes de Abraham, pero Dios debía elegir a uno para ser un pueblo, y eligió al que vino por la fe. Esto no quiere decir que Ismael se haya perdido, ni que Abraham no le haya transmitido la fe en Dios. Significa que Dios seguiría formando ese pueblo a través de la elección que había realizado. De la misma manera que lo hizo con Jacob, quien sabía en su presciencia que aunque era un pícaro engañador, sería el más sensible espiritualmente. ¿Por qué elegirlo a él? Para dejar como fundamento de la nación una constante de fe en sus próceres. Esta nación no estaría fundada en fuertes guerreros libertadores, sino en gente de fe. De hecho, Dios nunca odió a Esaú
ni tenemos la mínima evidencia para condenar a Esaú a un infierno. A Jacob amé y a Esaú aborrecí es un lenguaje figurado que indica preferencia de uno sobre otro. Como diría Jesús en Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, no es digno de mí. Y esto no significa que debamos odiar a nuestro padre y madre y que nuestros padres se pierdan eternamente. Y continúa, ¿hay injusticia en Dios por elegir a uno para una tarea mayor? No, de hecho es la manera en que Dios muestra su misericordia. Y a través de ese vaso que elige para su servicio, tiene misericordia con muchos. Por lo tanto, ser elegido para un servicio en particular no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Recordemos que está hablando del pueblo de Israel elegido para traer al Mesías. Por el contrario, el pensamiento de Pablo para salvación será: ¿no saben que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Y en la carta a los Filipenses dirá: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y continúa Pablo, porque la Escritura dice a Faraón: para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y a quien quiere endurece. Nuevamente nos está hablando de servicio y no de elección personal. Era tiempo de libertar al pueblo de Israel de la esclavitud y era necesario manifestar poder para que el pueblo crea en su Dios libertador. Imagino a Dios preguntándose: ¿quién será el mejor rey de Egipto para este propósito? Vamos a liberar a Israel, pero cuando esté en el poder del faraón más duro, el más caprichoso y ciego, para que en su resistencia y su terquedad yo pueda demostrarle al pueblo que no hay nadie que me pueda detener. Pero nuevamente la palabra endureció es un recurso literario. Lo cierto es que Faraón se endureció él mismo. Dice Éxodo: y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. En 7:23 dice: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció. Y en 8:19 otra vez: entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció. Pablo ya explicó en Romanos 1 el significado del endureció Dios. Las personas, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, no agradecieron, se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios por la idolatría de las imágenes. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia y concupiscencia de sus corazones, y por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y como no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Por lo tanto, Dios endurece, Dios los entrega a la inmundicia y concupiscencia de sus corazones y los entrega a pasiones vergonzosas cuando la gente lo rechaza varias veces, endureciendo su corazón. El Espíritu Santo trae convicción de pecado 1, 2, 3, 5, 10, 100 veces, pero al rechazarlo tantas veces, el corazón pierde sensibilidad y se endurece. Volviendo a Romanos 9, sigue diciendo Pablo: ¿por qué inculpa entonces? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Claro, cualquiera se puede preguntar: si Dios hace elecciones según su presciencia, ¿por qué, sabiendo que Faraón iba a hacer el mal, no lo destruyó de niño o directamente no le permitió llegar al trono? Los dos vasos son necesarios, los de honra y los de deshonra. Es tan necesaria una copa de cristal como un inodoro.
Un pueblo fue elegido para traer a través de su simiente la salvación al mundo. Este pueblo fue Israel. Y otro pueblo fue elegido para demostrar Dios su poder libertador. Este pueblo fue Egipto. Y así otros pueblos fueron elegidos para traer juicio a las naciones, como Asiria, Babilonia o Roma. Pero esto no define la salvación personal, ni definió la salvación personal de los habitantes de aquellos pueblos idólatras destinados a destrucción. Israel fue elegido para salvación, pero por ejemplo, Coré, israelita, al levantarse contra el liderazgo de Aarón y pecar, se bajó del barco de la salvación. Por el contrario, Canaán y Moab fueron elegidas para destrucción, justamente por sus pecados. Pero Rahab de Jericó y Ruth de Moab se bajaron del barco predestinado a la destrucción y se subieron al barco de la salvación. Hoy, por su gracia, a través de los vasos de misericordia que forman su iglesia, se anuncia la salvación a los vasos de ira, para que lleguen a ser el remanente salvo. Entonces, ¿por qué no alcanzó la justicia del pueblo judío? Porque se enredaron en la ley y tropezaron en la gracia manifestada en Jesucristo. Entonces, ¿por qué se terminaron perdiendo los elegidos? Porque no pudieron comprender que la justicia de Dios es a través de la fe en Jesucristo. Por lo tanto, los elegidos cumplieron su propósito de traer al Mesías y comenzar a anunciar el Evangelio, aunque la mayoría de ellos se perdió personalmente. Y los gentiles, o sea, los no elegidos, cumplieron su propósito de traer juicio y dolor a la tierra, pero personalmente muchos fueron salvos. Hoy, la elegida es la iglesia. Y todo el que se sube en el barco llamado iglesia, elegido para salvación, está predestinado a alcanzar la vida abundante y eterna. Vos podés ser un elegido si te embarcás a través de la fe en el gran barco elegido llamado la Iglesia de Jesucristo. Vamos, que el barco ya está en el puerto y el acceso abierto a todo aquel que desee subir. Pero no te demores, que el capitán en cualquier momento ordena zarpar. Dios te bendiga.